Bueno, ahora hablando directamente de TEP, recuerden que generalmente afecta el sistema venoso del miembro inferior, aunque puede ser por debajo de la vena cava, eh, a afectar a cualquier arteria, pero principalmente es en el miembro inferior. Del miembro superior, la enfermedad venosa profunda es muy rara, no así la superficial. Cuanto más proximal, o sea, cuanto a la vena trombosada sea más proximal, más riesgo de embolizar porque el trombo es más grande. Después vamos a ver los trombos pueden ser oclusivos, suboclusivos o con cola de cometa. Esto es poco importante en la semiología de la clínica. Sí, al método de diagnóstico. Y pueden tener una embolia paradojal cuando pasan a través del foramen ovar permeable del sistema venoso derecho al sistema venoso izquierdo, o sea, aurícula derecha, aurícula izquierda, sabiendo que el 35% de la población tiene foramen ovar permeable. Clínicamente hasta un 70%, o sea, 7 de cada 10 no tienen síntomas. O sea, hay que buscarla, hay que ir a buscarla en la enfermedad tromboembólica. A la inspección puede presentar tumefacción asimétrica de la pantorrilla, ¿sí? O sea, un miembro más grande o más hinchado, ¿sí? Circunferencialmente que el otro. La gran mayoría de las veces en el muslo o la pantorrilla también. Dilatación venosa superficial porque el sistema venoso superficial no puede drenar en el sistema venoso profundo porque este está tapado por coágulo. No es muy común de ver. Tromofilitis superficial tampoco. Por supuesto, una vez que se tapa a la palpación, generalmente hay calor cutáneo. ¿Por qué? Porque el edema no es frío, ya que en la sangre por el sistema arterial sigue llegando. ¿Sí? Lo que no hace es regresar del todo al sistema venoso cavo. La prueba de Homans, que es una prueba palpatoria en la cual se realiza la dorsiflexión del miembro inferior sobre el tronco y genera dolor en la zona posterior del mismo. Antes que se creía que era patognomónico de la patología, hoy es de escaso valor predictivo positivo o negativo. Si está, ayuda, y si no está, no nos dice nada, pero siempre se la realiza. Bueno, y tenemos dos expresiones que son cuando se tapa prácticamente todo el sistema venoso profundo y son gravísimos, que son la flegmasia cerúlea y la flegmasia alba, ¿sí? Donde hay edema, cianosis y dolor, porque se tapó todo, no hay manera de que la sangre de ese miembro inferior regrese al sistema cavo y se produce una hinchazón muy, muy severa. Esta es una de las pocas urgencias vasculares que existen en enfermedad venosa, donde sí o sí se tienen que destapar cuanto antes. ¿Sí? El signo de Hoffmann primero y luego la hinchazón, fíjense aquí, el edema, ¿m? Que puede ser, generalmente es un edema rubicundo, aunque puede ser un edema pálido, ¿sí? Fíjense de la pantorrilla con respecto al pie o a la pantorrilla contralateral, que es normal, ¿sí? Dentro de la semiología, aplicado a lo que es aplicado a lo que es, como decía, la estadística, fíjense que acá para enfermedad tromboembólica venosa, basado en la evidencia, lo que realmente aumenta el riesgo de tener enfermedad tromboembólica venosa y de yo encontrarla es la hinchazón asimétrica del miembro afectado. El resto, eh, dilatación venosa, calor asimétrico en la zona, realmente no ayuda mucho en el diagnóstico positivo. Y en el diagnóstico negativo, que no haya, ¿sí? Que no haya dilatación asimétrica o hinchazón asimétrica, descarta casi en un 50%, o sea, y disminuye la probabilidad en un 15% de que haya TDP. O sea, encontrarlo es muy importante a la dilatación asimétrica y no encontrarlo también es importante. Muy bien. Por ejemplo, fíjense en la TDP proximal, esto es de vena femoral profunda, como la dilatación de la región del muslo, de la región de la rodilla y de la región de la pantorrilla, porque el sistema venoso profundo proximal está eh, ocupado por coágulo. Fíjense cómo es, ¿sí? Asimétricamente la dilatación. A su vez, como es una enfermedad que es difícil de diagnosticar y la gran mayoría de las veces es asintomática, existen ya
sobre todo en la escala canadiense, se usa mucho en Estados Unidos, acá también se usa, escalas de diagnóstico clínico, o sea, básicamente algoritmos, más allá del algoritmo diagnóstico, escalas para ver si vamos sumando puntos, si podemos o no tener una enfermedad venosa profunda. Esta es la escala de Wells que se llama, donde vamos sumando puntos, ¿sí? Y si tiene más de 3 puntos, ¿sí? La probabilidad de que tenga TBP es alta. ¿Qué sumo punto? Un cáncer activo, que tenga parálisis de un miembro o esté enyesado, que esté en reposo por más de 3 días, esto es muy importante, sobre todo para todos los pacientes internados, dolor a la palpación, hinchazón de todo el miembro, hinchazón unilateral de pantorrilla, recuerden, también para muslo, edema, venas no varicosas superficiales colaterales y cuando hay otro diagnóstico alternativo al de trombosis venosa profunda, resta, ¿sí? Hay que pensarla siempre a la TBP, pero si hay otro diagnóstico que pueda explicar los síntomas del paciente, prácticamente la descarta. Cuando se suban 3 puntos, la probabilidad que tenga TBP es alta y tenemos que seguir con el cuadro diagnóstico. Dentro de los métodos complementarios de diagnóstico tenemos de laboratorio y de imágenes. De laboratorios, uno que es muy importante, que se pide mucho en clínica médica, es el dímero D. El dímero D es un metabolito de la fibrinólisis, ¿sí? Producido sobre el coágulo por la fibrina, ¿sí? A través de la plasmina. O sea, indica que hay formación coágulo y destrucción del mismo. O sea, que hay un coágulo en formación. Y es altamente sensible, o sea, que quiere decir que cuando hay dímero D generalmente hay activación del sistema de la coagulación. Pero es muy inespecífico. Es muy inespecífico por sí solo. Porque el dímero D es más un reactante de fase aguda y aumenta en muchas otras enfermedades sin necesidad de que haya trombo en sí, como el infarto, la neumonía, sepsis y otras enfermedades infecciosas severas, en el cáncer, después de operaciones y en el tercer trimestre del embarazo. Todo esto me dice que solo el dímero D, ¿sí? No me hace diagnóstico. Ahora, cuando el dímero D es negativo, ¿sí? Excluye el diagnóstico, ¿sí? Y principalmente si tiene bajo pretest con la escala que vimos previamente. El dímero D normal es un método útil para descartar TBP, ¿sí? Cuando el pretest es bajo. Cuando el pretest es alto, tenemos que usar algunas otras cosas. El ecodoppler venoso, ¿sí? Cuando está bien realizado, recuerden que todo Doppler es operador dependiente, o sea, depende mucho de quién lo haga. Es altamente sensible y específico para encontrar el trombo en el miembro inferior. Y si el paciente tiene alto pretest, o sea, suma 3 puntos, y el eco, aunque le da negativo, si el dímero es positivo, tiene TBP, y si tiene todo, aunque sea alto pretest, el eco negativo, el dímero negativo, no tiene TBP. Ahora vamos a ver un poco más especial lo que es. Esto es a su izquierda y a su derecha un eje transversal de los vasos venosos femorales, ¿sí? En este caso de manera transversal, en donde vemos que esta, ¿sí? Es la arteria y esta es la vena femoral, cómo se comprime, como ya la puedo comprimir con el traductor, eso ya directamente me descarta que haya trombo, y aquí con algo heterogéneo dentro, que es diferente de la sangre que se ve negra, y cuando yo comprimo no se comprime completamente, esto, fíjense, es un trombo dentro de la vena femoral común. ¿Mm? Solo para que vean cómo se ve en un ecodoppler. Y el tratamiento, el objetivo del tratamiento de la TBP es prevenir el TEP, que es la manifestación más grave, evitar que recurra a la TBP, o sea, evitar que no la vuelva a tener, y prevenir después las secuelas de la TBP, como el síndrome postrombótico, que es para otra clase. Entonces, si la TBP es proximal, ¿sí? Que es de vena serían las venas del muslo profundas, femoral común, femoral profunda y poplitea, hay que anticoagular. Y las distales a las venas popliteas generalmente se anticoagulan también, aunque hay gente o escuelas que dicen que no habría que anticoagularlas y directamente seguirlo y confiar, por así decirlo, en la trombólisis venosa intrínseca del cuerpo, ya que tendrían bajo riesgo de embolia. Ahora, si crecen, habría que sí anticoagularlo.
Cuando no se puede anticoagular o cuando la TBP es recurrente, podría ponerse un filtro de vena cava inferior, que básicamente es un filtro en la vena cava para que esos trombos que se siguen formando no embolicen a pulmón. Pero lo principal que hay que hacer es, más allá de diagnosticarla, es evitar que se produzca, ya que vimos que hay muchas condiciones en pacientes internados que son predisponentes a TBP. Hay que tratar de que no se genere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una profilaxis con anticoagulación, ¿sí? Leve, con heparinas. Si el paciente está internado por una enfermedad médica o cirugía general, por una cirugía programada, ¿sí? Con heparina no fraccionada o con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Tantas veces por día mientras esté internado o mientras esté inmóvil, se puede hacer una profilaxis muy exitosa de TBP. Si la cirugía va a ser mayor, ¿sí? Directamente lo tenemos que, principalmente como es la ortopédica, anticoagular, ¿sí? Que puede ser igual a esto, pero se prefiere directamente hacer anticoagulación, ¿sí? Con algún anticoagulante directo, como son el rivaroxaban o el dabigatran. No se prefiere los dicumarínicos porque tardan en revertirse, sobre todo que recuerden que son pacientes quirúrgicos o postquirúrgicos, pero sí con anticoagulantes directos que revierten en 12 horas. O sea, la prevención es fundamental.